De la República, este martes el exmandatario Luis Lacalle Pou volvió a subir las escaleras del directorio del Partido Nacional, donde dejó algunas reflexiones, así como reiteró que volverá a la militancia como el último de la fila. Para profundizar en su reunión con el directorio, recibimos en Nada que Perder al integrante de este organismo partidario y exministro de Defensa, Armando Castaing-Debat. Armando, buenos días y gracias por atendernos esta mañana. Buen día, Sofía, Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien por aquí. Empezar por consultarte justamente por este tema, cómo fue esta primera visita de Lacalle Pou con esta presentación, ¿no?, de como el último de la fila. Sí, la primera reflexión es lo rápido que pasa el tiempo, porque ayer estábamos sentados al lado de él y parecía que había sido ayer que se había ido a despedir el 2 de diciembre del 19 con hasta pronto, hasta la vuelta y sin embargo, Luis, que debe llevar los días, habían pasado 1680 días, así que y después lo otro, como Blanco, realmente la verdad que una alegría enorme de poder tener a Luis ahí en el directorio. Yo creo que quienes llevamos muchos años en esto, es la primera vez del retorno en la democracia acá que una persona en el Partido Nacional logre aglutinar a todo el partido. Nuestro partido siempre se ha caracterizado por tener por lo menos dos patas fuertes, y aquí Luis, hoy lo veíamos ayer en su discurso, logra unir a todo el partido. Indudablemente que eso es bueno, pero peligroso al mismo tiempo, porque te puede transformar en un partido Luis dependiente. ¿Y cuál va a ser el rol que va a tener Lacalle en este momento dentro del partido? Bueno, él lo marcó ayer. Yo creo que ahí lo primero es el desprendimiento de Luis para haber renunciado al Senado. Segundo, no seguir la tradición que normalmente se sigue acá, que es que el presidente, el candidato más votado es el presidente del directorio. Y como dijo él, ponerse en el último lugar de la fila para colaborar en el partido en lo que sea, ¿no? Recién decías esto de que se corre el riesgo con una figura como la de Lacalle Pou, que ha logrado el consenso del Partido Nacional detrás de su mandato y demás, de transformarse en Luis dependientes. ¿Efectivamente ahora es un peligro eso para los nacionalistas? Yo digo, ojo, puede ser tomado como un peligro y como una oportunidad, ¿no? Un partido que generalmente ha necesitado confrontaciones internas para votar bien, hoy tiene la posibilidad en otro escenario de tener un líder que aglutine, que no haya discusión y que permita que el partido se dedique a otro tipo de cosas, que fue dentro de los mensajes. Yo creo que el primer mensaje de Luis fue, el primer objetivo son las elecciones departamentales, porque no es lo mismo que salgamos de las elecciones departamentales con un partido nacional con 15 intendencias como tenemos ahora, como que salgamos con 10. Entonces el primer gran objetivo es ese. El segundo objetivo es la renovación del directorio, donde ahí, sin hablar de nombres, sí dejó claro que pretende o le gustaría un presidente del directorio full time para el directorio, mucho más en un momento donde hay que ayornar el partido, hay que modernizar, hay que enfrentarse a los nuevos desafíos que hay por delante. Y luego defender la gestión del gobierno, que de cara a la próxima rendición de cuentas y del presupuesto quinquenal, y como último mensaje, prepararnos para volver a ser gobierno. O sea, un poco por ahí pasó la locución de Luis. Justamente esto que tú mencionabas del directorio, bueno, Lacalle se mostró en contra de una posible presidencia del directorio de Delgado o de García. ¿Qué mensaje fue el que dio hacia adentro? ¿Quién debería presidir según Lacalle el Partido Nacional? ¿Alguien que no tenga cargos, por ejemplo? No, primero no habló de que estaba en contra de nadie. Claro, en realidad de que no de esto de que se dedicaran full time, como decías tú, ¿no? Y bueno, capaz que llegado el momento, alguien que hoy es senador puede dejar de ser senador porque prefiere ser presidente del directorio. Eso está dentro de las posibilidades también. ¿Eso se manejó entonces? ¿Perdón? ¿Eso se manejó ayer? No, te lo digo yo, o sea, lo que él dice es, en los tiempos de hoy, no podemos tener un directorio que sea algo más de una parte más de una actividad de alguien. Necesitamos a alguien que esté full time los 7 días de la semana, las 24 horas, a un partido que necesita modernizarse, interpretar lo que quiere la gente, tratar de descifrar lo que dijeron los votantes, porque una cosa dijeron los votantes en octubre, otra dijeron en noviembre,
Vamos a ver qué es lo que dicen ahora en mayo. Nosotros, y él siempre lo remarca, somos de los que sostenemos que la gente no se equivoca cuando vota. O sea, no hay que echarle la culpa a las derrotas a que la gente no valoró lo que hicimos, sino que hay que tratar de interpretar por qué la gente vota determinadas cosas. Y bueno, en esa línea, si pretendemos ser gobierno en las próximas elecciones, necesariamente tenemos que ir a un proceso de transformación. O sea, también está arriba de la mesa la discusión de, bueno, ¿cuál va a ser la estrategia electoral? Acá en mayo ya vamos a tener por primera vez tres intendencias, 3 departamentos que van bajo el lema de coalición republicana. ¿Será ese el escenario nacional? ¿No será ese el escenario nacional? ¿Cómo hacer con 2 partidos que tienen 190 años de historia, de que no pierdan su identidad? O sea, yo creo que hay todo un trabajo por delante que comparto la visión de él de un directorio bastante más profesionalizado, ¿no? Bueno, con esto que decís justamente de que hay 3 departamentos en los que se presentan como coalición republicana, hacia el final del encuentro Lacalle Pou recordó el último discurso de su bisabuelo, Luis Alberto de Herrera, quien expresó en su momento: lo de blancos y colorados es cosa de la historia. Esto se puede interpretar como, bueno, una señal de que se planteó en el directorio el consolidar efectivamente la coalición republicana para las próximas elecciones en todos los departamentos, por ejemplo. Todas esas decisiones que impliquen cambiar algo que tienen 190 años de historia tienen que ser por convencimiento y no por imposición. En este proceso de cara a mayo, a mí me tocó ser el representante del directorio con los demás partidos para tratar de llevar adelante la coalición republicana en más departamentos. Bueno, las realidades locales no nos lo permitieron. Eso no quiere decir que no se siga trabajando a ver cuál es el mejor escenario. Digo, por eso hay que respetar la visión de cada lugar, de cada departamento, pero tratar de llegar a la mejor estrategia electoral. Bastaría con interpretar: en octubre fuimos mayoría, si hubiéramos sido coalición, en octubre hubiéramos tenido la mayoría en las 2 cámaras. No sé cuál hubiera sido el resultado de noviembre si hubiéramos tenido la mayoría en las 2 cámaras, no la tuvimos, pero aunque hubiera ganado el Frente, sería diferente el gobierno si el Frente no tuviera mayoría en las 2 cámaras. Entonces son todas cosas que hay que meter arriba de la mesa, meterlas en un análisis profundo y bueno, y definir qué es lo mejor de cara al futuro. A propósito de lo que se conversó ayer, el senador nacionalista Sebastián da Silva planteó que en esa instancia, en el directorio, da Silva dijo: el Frente Amplio se preparó para ganar, pero no necesariamente para gobernar. ¿Eso estuvo dicho de esa manera? O sea, yo las 4 líneas de Luis que rescato son las que te dije. Después hay palabras entre líneas que cada cual las interpreta a su manera. Yo no me voy a dedicar a interpretar, yo me quedo con el concepto general del discurso de Luis, en esas 4 líneas importantes, sí en el énfasis que puso en defender la gestión de estos 5 años hacia atrás. Y por ahí yo creo que va el gran desafío que tenemos por lo menos en corto plazo. Aprovechando la comunicación, queríamos hablar de la patrullera. Queríamos hablar de otro tema que justamente está candente en estos últimos días, Castaing-Debat, porque bueno, en el gobierno pasado se firmó justamente con el astillero español Cardama la construcción y la compra de estas 2 patrullas oceánicas por un costo mayor a 80 millones de euros. Si bien esto fue firmado cuando el ministro de Defensa era Javier García, siguió adelante cuando tú estuviste allí al frente de la gestión. ¿Por qué esta decisión cuando es un astillero que nunca construyó un buque de este tipo ni de estas dimensiones? O sea, no tenía experiencia. Además fue rankeado en último lugar por Gustavo Musso, entonces jefe del Estado Mayor de la Armada, que después de esto terminó por renunciar. ¿Por qué es que se elige entonces hacer este negocio con Cardama? Convengamos que este es un proceso que llevó prácticamente 2 años y medio de discusión a nivel de Parlamento, donde se pusieron un montón de argumentos a favor y en contra, algunos bien intencionados, otros interesados. Este es un negocio de más de 100 millones de dólares, hay interesados en cobrar una comisión X, que no es menor en un negocio de esto, que jugaron su partido. Yo no voy a rememorar toda la discusión. ¿A qué te referís, Armando? Perdóname, con esto de los interesados. Y bueno, que a cada uno que arrima a alguien
cobra una comisión como en cualquier negocio. Y en un negocio de 100 millones de dólares saca la cuenta de cuánto puede ser una comisión del 1%, 1,5%, medio. O sea, algo normal no en este negocio. ¿Pero a quién te estás refiriendo concretamente? No voy a dar nombre y apellido, digo porque yo no, en el proceso inicial no estuve, de cuando se declara desierta la licitación. Digo que firmada la adjudicación, que es cuando yo llego, a nosotros nos toca estar en toda la elaboración del contrato, que lo hace el estudio del Piazzo, tratando de tener las mayores garantías para el Estado uruguayo. Digo, yo aquí no voy a hablar en contra de otros procesos, digo, porque podría justificar esto diciendo sí, pero en tal otro, no, yo, o sea, voy a pero perdón, lo que hicimos, no voy a justificar lo que hicimos, porque creo que fue muy bien hecho, dándole las mayores garantías al Estado uruguayo, y así es que se llega a la firma del contrato con Cardama. Pensando en cómo se llega a la firma del contrato, ¿no? Y con esto que tú mencionas, que siempre existen algunas comisiones. ¿Existieron entonces comisiones con Cardama? No, eso no tengo forma de saberlo. Pero cuando... No tengo forma de saberlo, pero en cualquier negocio siempre hay gente que cobra una comisión. No. O sea que en este caso también. O sea que en el contrato no hay establecida ninguna comisión. ¿Y quién es que trae el negocio de Cardama? No, yo no lo traje, no sé, yo ya agarré la parte del contrato final, que es la elaboración del contrato, y te decía, en eso hay dos procesos. Uno es la elaboración del contrato, que el contrato establece que en el momento que Cardama constituya las garantías requeridas, había que hacer un adelanto. Ese sí nos toca hacerlo a nosotros, que fue de los 8 millones de dólares, y cuando el contrato queda firme, que el contrato queda firme cuando se hable la carta de crédito, que es lo que hoy está en discusión arriba de la mesa, de a quién le correspondía hacer el giro y el depósito, que eso no le corresponde ni al Ministerio de Defensa ni a la Armada, sino que es un proceso determinado en el contrato. Yo hoy lo decía, de que si se lee bien el contrato está muy claro establecido que después que el contrato queda firme, y lo vuelvo a repetir, queda firme después de que se constituyen las garantías, y a partir de ahí empieza a correr el plazo de los 15 meses para la construcción de la patrullera, es un negocio que se va pagando mediante el cumplimiento de hitos que son certificados por la aseguradora Liois. La aseguradora Liois expide un certificado, que fue lo que hizo en el cumplimiento del segundo hito, que es el que está en discusión, o por lo menos el que estaba arriba de la mesa, que terminó en una sanción a 4 efectivos de la Armada. Hecho esa certificación, el Banco República procede a liberar al Deutsche Bank lo correspondiente al cumplimiento del hito. Eso fue lo que sucedió en y va a suceder el 15 de mayo, porque la ministra ya adelantó que el proceso de construcción sigue. Cuando Cardama instale la quilla y el Estado uruguayo tenga que hacer el segundo desembolso, que ya está previsto, que pasó por Tribunal de Cuentas, por todo, por Contaduría de la Nación, y está previsto que el segundo hito sea a la colocación de la quilla, cosa que adelantó Cardama hace poco cuando vino aquí, que va a ser el 15 de mayo, y esa carta de crédito que está abierta por 15 meses, y ustedes me preguntarán por qué se abrió por 15 meses y no por todo el proceso de construcción, que son 32 meses, se abrió por 15 meses de común acuerdo con los bancos por un tema de costos. A los 15 meses hay que renovar la línea de crédito, cosa que ya está prevista y acordada. En este proceso de los 15 meses va a haber que hacer frente a 3 hitos. El primero, que ya se pagó, el 20 y pico de febrero, el otro que va a ser contra la puesta a la quilla, que todo indica que va a ser el 15 de mayo, y el tercero que va a ser contra la prueba de los motores, que va a ser antes de los 15 meses. Ahora, Armando, me gustaría ir un paso atrás, volver a esto de, tú cuando sucediste a García, continuaste con este proceso, decías que estuviste justamente en el armado de este contrato. Se tendrían que haber revisado algunas cuestiones, porque acá hablábamos, ¿no?, con nuestro compañero Eduardo Preve, por ejemplo, que fue dando algunas noticias de este contrato, que hay algunas cuestiones que llaman la atención, como el hecho de que la garantía en estos casos suele ser de 5 años y el gobierno uruguayo firma por 12 meses de garantía cuando estamos hablando del monto que estamos hablando. No, la garantía, hay 2 tipos de garantía. La garantía cobre, es más, nosotros exigimos más que lo que exige el TOCAF. El TOCAF pide un 5% de garantía. Nosotros exigimos otra garantía extra, que fue para garantizar el primer desembolso del adelanto.
Te aclaro, digo, podemos discutir el contrato no lo elaboramos nosotros, lo elaboró el estudio del Piazo. ¿Y tú tenés algunos reparos con este contrato? No, yo no soy abogado, me dan las mayores garantías el estudio del Piazo, fue dando cumplimiento a todo lo que el equipo jurídico del Ministerio fue pidiendo y reclamando, en garantías que siempre excedían lo que normalmente se pide. Por eso es que también se demoró bastante más. Lo cierto es que Cardama, ustedes por ahí dijeron que no tenía experiencia, eso será un tema discutible. No, discutible no, no tenía la experiencia en el caso, entonces estas cosas, más allá de lo legal del estudio de Piazo, no llamaron la atención en el Ministerio de Defensa. Tiene experiencia y tiene las mejores referencias hasta del gobierno español. Hay una carta... Nunca construyó un buque de este tipo. Hay una carta del embajador de España avalando la seriedad y la responsabilidad del astillero Cardama. Perdón, ¿no llama la atención que haya sido rankeado en último lugar? Yo eso no estaba, la verdad que no lo sé, no tengo los elementos. Los elementos que hoy tenemos es que Cardama viene cumpliendo, y ojalá por el bien del Uruguay, dentro de 15 meses estemos recibiendo la primera de las patrulleras. Yo creo que ya hay una discusión que hoy no tiene sentido darla. Bueno, para este gobierno actual tiene sentido darla y de hecho... No, porque si hubiera tenido hubiera hecho caer el contrato y el contrato no lo hizo caer. Se lo está estudiando, ¿no? Hay un grupo de trabajo. El contrato ya adelantó la ministra que esto sí, el contrato no lo va a hacer caer. Hay un grupo de trabajo que está analizando cómo se está dando esto. Veremos, pero a mí de las grandes cosas que rescato estos días es de una política de Estado, tanto con esto como con la compra de los Tucanos, como con la compra de los radares. Lo que llama un poco la atención, Armando, es que tú eras del mismo gobierno que Javier García y sin embargo a cualquiera de estas preguntas respondés que no estás al tanto porque no estuviste en el momento de la firma del contrato. No, tú me estás preguntando por qué rankearon último el coso. ¿Por qué rankearon? ¿Cómo se hizo el contrato? Yo lo que te digo es que el proceso, la experiencia de Cardama quedó demostrada, avalada, hasta por el gobierno español. Y lo que ahora estamos en una discusión si lo va a construir o no lo va a construir. Ahí la única verdad va a ser el tiempo. Estamos en la discusión de cuáles son las condiciones de este astillero y del contrato. Estamos como integrantes del gobierno defendiendo un proceso que hicimos y que entendimos que le dimos las mayores garantías al Estado. El tiempo nos dirá si este es un proceso igual a varios otros que hubo y que hay varios cientos de millones tirados por ahí, pero yo no quiero basarme en eso. Digo, lo que pasa es que ustedes me van a llevar a hablar de eso, ¿tá? El tiempo dirá si este es uno más de los proyectos fallidos que ha encarado el Estado o este es un proyecto exitoso. Nosotros estamos convencidos del proceso que hicimos, del contrato que elaboramos, de los recaudos que tomamos, y solo el tiempo va a decir quién tenía razón, si quienes cuestionaron en todo su derecho el proceso de construcción o si quienes llevamos adelante el proceso de elaboración del contrato, el proceso de conseguir y evaluar las garantías, porque eso se va a saber solo en el tiempo si se construye o no se construye la patrullera. Castañdebat, yendo a lo que sucedió en las últimas horas, lo mencionábamos hace unos minutos, Sandra Lasso sancionó con 30 días de arresto a rigor al excomandante del jefe de la Armada durante el gobierno pasado. Nos referimos a Jorge Wilson, a 2 contraalmirantes, a un capitán de navío por haber aportado información falsa o no haber brindado cierta información al grupo de trabajo que instauró Lasso para justamente analizar el contrato, para analizar el proceso. ¿Cómo ves esta resolución de la ministra? Está claro que a mí no me corresponde opinar de eso, y más allá de que yo tuviera mi opinión formada, no colaboro en nada emitiendo una opinión al respecto. En sus atribuciones la ministra entendió que tenía que tomar eso, y la otra parte tendrá todas las garantías, como todo proceso en este país, que si entienden que eso no se ajusta a derecho o no es verdad, podrán reclamar. O sea, pero no me corresponde a mí hacer ningún juicio de valor ni opinar sobre la resolución de Sandra. ¿Pero te resulta grave que posiblemente...? No me corresponde opinar a mí de ese tema, porque además no tengo todos los elementos. En momentos en los que tú solicitaste información, ¿en ningún caso se te ocultó o se te dio información falsa? Hasta el día que yo tuve, la información estuvo arriba de la mesa, y además, nosotros la información a Sandra se la dimos toda. Por eso yo dije, es bueno que lean bien el contrato, que está muy claro, donde dice cómo se procede al desembolso de dinero frente al cumplimiento de los determinados hitos. Los desembolsos de dinero no los autoriza ni el comandante de la Armada
ni el ministro de turno. Ya están establecidos en el contrato cómo es el proceso de desembolso. El que sí nosotros tuvimos que autorizar fue el adelanto frente a la presentación y aceptación de las garantías. De ahí en más, esto forma parte de un proceso de compra acordado, estipulado, en el cual el Estado uruguayo libera una carta de crédito a través del Banco República con el Deutsche Bank de Alemania por determinada cantidad de dinero, y frente al cumplimiento de los hitos que lo certifica Lloyds, una aseguradora inglesa de primer nivel, se procede al desembolso. Ahora, ¿cómo se explican, ¿no?, estas sanciones justamente a estas 4 o 5 figuras cuando se plantea eso, que el proceso no fue transparente, ¿no? Eso corre por cuenta de ustedes. Digo, yo nunca dije que no fuera transparente. No, claro, es lo que plantea el gobierno actual. No, eso nunca lo dije. Lo de las sanciones, ya te digo, no corresponde. Digo, tengo una excelente relación con Sandra. Yo no me voy a meter en lo que Sandra defina. Hoy le toca a ella ser ministro y bueno, y yo estoy para colaborar en lo que ella necesite, como ha sido desde el primer día. O sea, yo con Sandra me estoy reuniendo antes que fuera designada ministra por Orsi, porque hablé con quien tenía que hablar y me dijeron, bueno, mirá, habla con fulana porque yo en el ministerio había cosas que tenía que hacer. Y a partir de ahí, el flujo de información, de documentación y de todo lo que fueron reclamando fue diario y continuo. Es más, seguimos conversando al día de hoy porque hay temas que para la prensa no son tan importantes, que para nosotros son muy importantes porque afectan directamente a la tropa militar, llámese los pasajes, tema vivienda, tema deporte, que lo seguimos conversando, un poco aportándolo por donde nosotros pensábamos que iba a ir. Afortunadamente ellos han seguido en esa línea, le pondrán su impronta, pero han seguido, que son cosas que para nosotros tienen un impacto social muy importante. Durante la transición se le presentó toda la documentación a Sandra Lasso sobre este caso en particular. Te preguntamos esto porque le dimos el contrato, según la ministra dijo, no estamos cuestionando la necesidad de esta compra, sí la forma desprolija y poco transparente. A Sandra le dimos en los primeros días de enero, creo que fue, no me acuerdo si fue en diciembre, ahí no tengo clara la fecha, la copia exacta del contrato, que ellos ya lo tenían inclusive porque el contrato se filtró por allá por julio-agosto, cuando la empresa estuvo buscando una garantía en la plaza local. Ahí el contrato anduvo circulando por muchos lugares, más allá de que el contrato era reservado. Pero Sandra sí y su equipo lo tienen, más un pendrive con todas las especificaciones técnicas, que son especificaciones técnicas, o sea que están por fuera del contrato. Exministro de Defensa Armando Castañdebat, muchas gracias por estos minutos en Nada que Perder. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Nada que Perder. Nueva